Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Bueno, saludamos a Pedro Sánchez, que está hoy, como todos los lunes, con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Pedro. tal? ¿Cómo Hola, estamos? Pedro. Muy bien. Muy bien, ¿no? Hoy traemos, como las crónicas de entonces titularon, el crimen de la calle de Fuencarral. Nos tenemos que centrar, nos vamos a trasladar a la España de 1888, finales del siglo XIX, como todos sabemos, y nos vamos a ir al centro de Madrid. España, por aquellos entonces, aún era un país militarizado. Reinaba con 1 año y medio Alfonso XIII. Le tocó reinar porque al poco tiempo de nacer fallece el padre Alfonso XII. Entonces era un niño con 1 año y medio, rey que reinaba, no como ahora. Pero bueno, estaba la regente, era la madre, ¿no? Era la madre, Isabel. Exactamente. pero la figura del rey, ya conocemos nuestra España de aquella época. A su vez, presidente del Senado era un teniente general, un militar, don José Gutiérrez de la Concha, que era realmente el que impulsaba el país, el que llevaba el país. Que partía el bacalao. Entonces nos tenemos que centrar ahí, ¿no? Todavía no había luz como tal, eléctrica, como conocemos. Los barrios de Madrid no eran tan limpios como son ahora. No existía la clase media como tal que conocemos. Estaban los ricos Y los pobres. y los trabajadores. Claro. Se estaban empujando por parte de la sociedad esa clase media que nos caracteriza, y en pleno mes de julio se despiertan los vecinos del número 109 de la calle de Fuencarral, los despierta un olor preocupante a humo y a carne quemada, chamuscada. ¿Qué ocurre? Que se dormía como hoy en día, con las ventanas abiertas. Estamos hablando de un edificio que ya no existe. Ahora mismo hay una glorieta, que es la glorieta de Bilbao, y el edificio tenía portero, conserje, ya que vivían personas acaudaladas, ricos de la época. Tanto es así que, viendo la gravedad del asunto, se persona la policía de aquella época con el juez. Quiero puntualizar que la policía de aquella época no es el concepto de policía que conocemos hoy. Es decir, en España se crea la Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino en 1824. Digamos que eran alguaciles, vigilantes, conserjes, unos iban de uniforme, otros no. Sufrió cambios el cuerpo de la policía, lo que podemos conocer hoy como la Policía Nacional. ¿Vale? Viene dado y... No la local, ¿no? No, la no, nacional. la nacional. Vale. Y allá por el año 1863 comienzan a funcionar en el seno de la policía los facultativos forenses, los médicos especialistas en medicina legal y forense. Digamos que ahí se crea la primitiva policía científica. Hablamos que se crea 20 años antes del crimen, muy poco tiempo, porque tampoco se estudiaba como hoy en día se actualizaba. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, los jueces de guardia,
trabajaban codo con los policías. Hoy es distinto, bastante distinto. El juez llega al 109 de la calle de Fuencarral, todos los vecinos alarmados, y les tiene que abrir la puerta el portero. Primer dato. Nadie ha entrado antes. Tiene que coger sus llaves grandes de entonces y abrir. Una vez que entran, se encuentran la siguiente escena. Mucho humo, las señoras de la casa en su dormitorio, tumbada sobre la cama sin vida, y otro dato curioso, envuelto en trapos empapados de petróleo. Hemos dicho que todavía no había suministro eléctrico como lo entendemos hoy en día. Lámpara de petróleo. Lámpara de petróleo o de queroseno. El Claro. petróleo se compraba para quinqués o lámparas que servía para alumbrar. Tras la exploración del cadáver por los médicos, se ve que tiene 4, 5, hasta 10 puñaladas mortales de necesidad. Es decir, había muerto antes de que le prendiese fuego. Posiblemente se le prende fuego para hacer desaparecer Las posibles las pruebas. pruebas. En la cocina contigua, en el suelo, se encuentran el cuerpo sin vida de la criada Higinia Balaguer y principal sospechosa del hecho. Otro dato curioso es que junto a ella había un perro de raza Rottweiler hipnotizado. Es decir, nadie parte puertas y está todo el mundo dentro. Unos cadáveres, una cadáver que es la señora de la casa por un lado y por otro lado tenemos a la criada Higinia Balaguer. ¿Y el perro hipnotizado? Y el perro hipnotizado, curioso. Eso es muy Curioso. muy curioso, ¿no? Curioso. Como hemos dicho al principio, el Bueno, crimen, pero perdona, ¿cómo se dan cuenta que el perro está hipnotizado? porque va despertando poco a poco, tal como va escuchando ruido y pasa el tiempo. Ven que el perro le han echado algún tipo de medicamento o de alimento para dormirlo. Para dormir, vale. Para dormirlo. ¿Qué ocurre? El crimen tuvo una gran repercusión mediática. Al surgir un enfrentamiento entre las clases sociales de la época, recordemos que no había clase media. El rico, el pudiente, los burgueses se aprovechaban de la clase trabajadora. Tanto es así que en los interrogatorios al vecindario surge que la señora de la casa, la fallecida, Luciana, viuda de Vázquez de Varela, este apellido ahora vamos a ver qué ocurre ahí, Vázquez de Varela, como era conocida en el barrio, resulta que no trataba bien a su sirvienta, a su criada, la trataba mal, no la cuidaba, la despreciaba, le hablaba mal. Ya decimos que las clases trabajadoras apoyaban a la criada y defendían su impunidad frente al acoso de los señoritos, la clase elevada y, como hemos dicho, la burguesía. En este caso, le daban el sitio, apoyaban al hijo de la asesinada. Ya vamos metiendo más figuras en todo esto. Tenemos por un lado la asesinada, la señora de la casa, Luciana, Higinia, la criada, el hijo, Y el casero. O el que abría esa puerta. el hijo que lo conocían por el apodo del Pollo Varela, era un tipo peculiar, era un hombre sin valores, hablan de una persona despreciable, no respetaba nada, club de arternes, malas juntiñas, carecía de todo. Como el de Tailandia. Más o menos. Igual.
Ya hemos dicho que este hombre, el Pollo Varela, tenía una vida desordenada y sus conflictos con la justicia eran continuados. Pongamos, por ejemplo, que la primera vez que entra en prisión es como resultado de una paliza que le da a su madre, casi de muerte, porque quería comprar un caballo y la madre le dice que no compra el caballo. Le dio una paliza que casi la mata y es la primera vez que entra en prisión. Al ser interrogado por la muerte de su madre, porque es otra figura que la policía de entonces la tiene en cuenta, porque hemos dicho que era un rebelde sin causa, era un niño bonito que se dedicaba a vivir y a no respetar nada. Entonces la policía, los investigadores, tienen a bien escucharlo. Durante el interrogatorio utiliza una coartada que puede parecer en nuestros tiempos ahora perfecta, que es: yo no he sido porque yo estaba en la cárcel Modelo de Madrid. Por lo tanto, tengo mi pedazo de coartada que como yo estaba en prisión. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora entra otra figura importante en esto. La cárcel Modelo de Madrid también tenemos que entender que no era como ahora. Los directores de por aquellos entonces eran de dudosa reputación, ya que le daban tratos de favor a esos burgueses que tenían que pasar por las prisiones que ellos dirigían, y esos tratos de favor iban desde salidas de prisión caprichosas a no controlar cuándo se iban o cuándo volvían. Estos burgueses tenían capacidad económica y los directores de prisión, a cambio de algunas monedas, le permitían que fuesen y viniesen a capricho. Tanto es así que Millán Astray, que nos tiene que sonar porque fue el fundador de la Legión, De la Legión. en 1888 era el director de la Modelo de Madrid, el hijo de Millán Astray, que entra cuando despiden al director anterior por corrupción. Entonces, este hombre al poco tiempo se le conoce que no llevaba con suficiente seriedad la prisión. ¿Qué ocurre? Que Millán Astray es pareja, era un tío que frecuentaba habitualmente los bares nocturnos, burdeles, y ¿Le es gustaba la noche? pareja de Higinia Balaguer. Recordemos, sirvienta criada de la asesinada y principal sospechosa de todo este juego. Pero bueno, verá, perdona, un inciso. ¿Cómo iba a ser sospechosa si el cuerpo estaba allí junto a la dueña o a la señora? Vamos a ir avanzando un Vamos poco por en parte, eso. dijo ya el destripador. Eso es. Fíjate. Por cierto, 1888, época de Jack el Destripador en Londres. Pero yo es que te iba a decir antes, cuando tú decías que se creó el Cuerpo Nacional de Policía hoy, que entonces era ya en Inglaterra, en Francia, existía un cuerpo de policía. Bueno, ¿no? estaba Scotland Yard, ¿no? Han existido. No, estaba la policía de Lo que está ahora es calle Scotland y Yard, ¿no? después estaba Scotland Yard. Siempre ha existido. Hay tumbas de faraones que los grabados en la pared hay una representación de la policía de aquellos entonces. Ya los faraones tenían su cuerpo de policía. O sea que esto, siempre que ha habido sociedad, tiene que haber alguien que medie, que corrija, que dirija un poco. Vamos a avanzar un poco. Quiere decir esto que entra otra persona que es Lola la billetera, Dolores Ávila, amiga de la criada Higinia Balaguer y pareja del Pollo Varela. Hemos cerrado el círculo. El Pollo Varela era pareja de Lola la billetera, amiga
de Higinia Balaguer y a su vez novia del director de la Modelo de Madrid. La policía ya tiene una hipótesis. Esto no ha podido ser solo la criada. Tiene que haber más motivaciones y tiene que haber un porqué. ¿Qué más ha pasado aquí? ¿Cuál es el detonante de la muerte de la señora? El detonante es que estando Higinia limpiando un jarrón de valor, se le cae y se parte. La señora la reprende de manera humillante. Higinia coge un cuchillo y le asesta una docena de puñaladas. También es un dato esto importante. Los crímenes pasionales o el crimen de te tengo ganas, te la debo, como es aquí, no solo le da una puñalada, le da 10, 12, 15, 20, 30, 40. De foga, ¿no? Ahí estamos. Esa rabia, de foga, Ahí esa estamos. rabia. Los crímenes pasionales se destacan por la crudeza, por el ensañamiento hacia la víctima. Ya que tenemos la hipótesis, en el juicio, Higinia reconoce que desde el primer día que entra a trabajar en el 109 de la calle de Fuencarral, ella está motivada a robar. Encuentra motivación de robar. Y además dice que sí, que ella es la autora del asesinato de Luciana. Se comprueba después que la personalidad de Higinia es maleable, moldeable, donde el director de la prisión, Millán Astray, la hace cambiar su manifestación en varias ocasiones delante de la policía. Comprueban, como hemos dicho, que es una persona maleable. Todo esto conjugado con que tiene ciertas ganas de notoriedad, ciertas ganas de reconocimiento. Aunque la tachaban de algo tonta, de tener pocas luces, pero de ambiciosa. Entonces ella dice que sí, que motivada por el robo y por la inquina, por el odio que le tenía a la señora, entra en cólera cuando la reprime y decide utilizar un cuchillo y asestarle un montón de puñaladas, acabando con su vida. La envuelve en paños y le prende fuego porque ella piensa que así va a acabar con las pruebas y va a parecer que ha habido un incendio dentro del dormitorio. Es más, cuando entra la policía y el juez, aún estaban los trapos ardiendo, en los que había sido envuelta como una momia. ¿Qué más pasa aquí? Aquí pasa que había una motivación y un plan prediseñado, porque el hijo también quería que se acabase con su madre. Está claro, ¿no? Motivación económica y para hacerse con el patrimonio. De la madre, sí. Ocurre que el juicio, como reconoce que roba y mata, por aquellos entonces todavía existía la pena capital en España, el garrote vil, sí, que además ajusticiaban a los condenados y condenadas a muerte en plazas públicas. Tanto es así que hubo 20.000 personas viendo la ejecución de Higinia. Era una feria, vendían palomitas, bebidas, flores. Entre esas 20.000 personas, es un caso que traemos porque ha tenido repercusión mediática hacia nuestros días, estuvo un gran novelista del siglo XIX, como es Benito Pérez Galdós, que ahora entraremos. A la amiga de ella la condenan a 18 años. Recordemos que era Lola la billetera, la novia del hijo de la asesinada, el Pollo Varela. La condenan a 18 años de prisión. Millán Astray, cuando termina el juicio, desaparece. Es decir, no se sabe nada más de él.
y antes de morir, la ajusticiada da un grito que es: Dolores, 14.000 duros. ¿Qué nos puede hacer eso llegar a pensar? Que le tenían que pagar 14.000 duros por lo que había ocurrido. 14.000 duros hoy en día son unos 420 euros o 70.000 pesetas de antes, que al final del siglo XIX era una fortuna. Era una fortuna. ¿Qué ocurre? ¿Qué más ocurre aquí? El pollo Varela, a los 2 años, tira a una prostituta por una ventana de un tercer, cuarto piso, acaba con ella e ingresa en el penal de Ceuta, donde muere. Pero todo esto en la sociedad y en la crítica, no solo de Madrid, sino española, es que no se había investigado a fondo, que no se había hecho realmente justicia, que habían cogido como cabeza de turco a las 2 mujeres que eran de clase baja y maleable. Sin en cambio, se demuestra por la huida y el quitarse de en medio de Millán Astray que tenía mucho que ver. Y se demuestra la violencia y el carácter de delincuente que tenía el hijo de la criada cuando 2 años más tarde arroja por la ventana a una prostituta y la mata. Quiero volver un poco a Benito Pérez Galdós, y considerado de los mejores novelistas del siglo XIX. Un poco tiempo más tarde escribió sobre el escabroso suceso que ocurre en la calle de Fuencarral, llegando hasta nuestros días. En 2019 se estrenaba una obra de teatro precisamente en Madrid, en el Teatro Pérez Galdós, que tenía que ver con el crimen de la calle de Fuencarral. También ha sido llevado por Radio Televisión Española a películas, a series y a documentales. Y hasta ahí nuestro crimen de la calle de Fuencarral. O sea, que la criada, o sea, no fue asesinada, fue... La criada dijo que había sido ella y lo confirmó, pero detrás de ella había personas que movían los hilos. Millán Astray, hijo... O sea, sería el padre del que fue creador de la Legión. El hijo del fundador de la Legión. Ah, el hijo. Vale. José, el hijo de Millán Astray, fundador de la Legión Española. Pero yo es que creo, verá, hay un poco que quizás yo me equivoque, pero yo es que creo que el creador de la Legión, Millán Astray, yo lo asimilaba, encasillo, si lo relacionaba en la edad de Franco. No, eran muy... 1888, prácticamente para llegar a 1900 sería... No es el tiempo ese. No. Lleva razón en la parte que habla. Ten en cuenta que Franco perteneció a la Legión con rango de mando. Pero Millán Astray es anterior. Es anterior. Además, Franco también era del siglo XIX, ¿no? Claro, es que, mira, un momento. Estoy viendo la biografía de José Millán Astray y Terrero, La Coruña, 5 de julio de 1879. O sea, tú estás hablando... 1888. 1888. Sí. O sea, no puede ser el Millán Astray porque tendría 11 años. Yo, los datos que manejo... Y murió en enero del 54. Verá, fue procurador en las Cortes franquistas entre el 43 y el 54. Amigo personal de Francisco Franco, fue puesto al frente del benemérito cuerpo de mutilados de la Guerra por la Patria. Hombre, los datos que manejo históricos señalan al director de la Modelo en esos años como hijo de Millán Astray, el fundador de la Legión. Ya te digo, a mí, hombre, me sonaba un poco... Sí, pero que tú decías que no coincidían en el tiempo. Que fuera más bien el padre.
el padre del creador de El próximo día lo vamos a ver, Así lo vamos a es. aclarar. Aclararemos el próximo día Millán De todas Astray. formas, ese parece o a ver si era el hijo. un crimen no resuelto bien, ¿eh? No, Por eso claro, se quejaba la claro. sociedad de entonces. Bueno, maravilloso, Pedro, maravilloso. Extraordinario. Esto nos entretiene, nos hace disfrutar de la tarde. Bueno, pingüino.